En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Mendoza analiza dos proyectos para garantizar la educación sexual en las escuelas. Uno de esos proyectos es de la presidenta de la Comisión de Educación, justamente la diputada Silvia Stocco. Le agradecemos la presencia aquí en Cámara y vamos a hablar de esta iniciativa. Diputada, ¿cómo le va? Cuéntenos, por favor, de qué se trata el proyecto suyo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, de alguna manera lo que nosotros estamos pretendiendo a través de este proyecto de ley es instituir la enseñanza de la educación sexual integral, que se conoce como ESI, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en el marco de la legislación vigente y de la normativa vigente. Sabemos que hay una ley nacional, que es la 26.150, que es la que instituyó la ESI en el 2006, la educación sexual integral para todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada. Y bueno, viene el desarrollo de la ESI, sobre todo acá en Mendoza, viene muy lento. Entonces pensamos de alguna manera que era importante que Mendoza tuviera su propia ley de ESI, de alguna manera que impulse el avance de estos contenidos que son fundamentales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando pensamos y cuando tomamos en cuenta la cantidad de datos de abuso, de maltrato, de embarazo no intencional, de enfermedades de transmisión sexual, bueno, todo un universo que tiene que ver con la educación sexual integral, vimos la necesidad de que Mendoza tenga reglamentado de alguna manera una ley. Por supuesto, dentro del marco de la normativa nacional vigente, ¿verdad? Al proyecto suyo se le acumula además otro en el mismo sentido de la diputada radical Ana María Andía. Me interesa destacar que usted, como miembro del bloque del Frente de Todos, Partido Justicialista, y la diputada Ana María Andía desde el bloque de la Unión Cívica Radical, tienen proyectos que van en el mismo sentido. ¿Qué diferencias podríamos marcar entre ambos proyectos si es que la hubiera? Los dos proyectos apuntan a la importancia que tiene trabajar sobre estas actividades que significan la ESI, que en actividades pedagógicas que tengan que ver con articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, culturales, jurídicos, que respondan a las necesidades del desarrollo integral de las personas y a garantizar la difusión y el efectivo ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, que sabemos que son inviolables, inalienables, insustituibles. Entre ambos proyectos hemos hecho una muy buena síntesis, nos hemos puesto de acuerdo en todos los aspectos. Dejamos previsto que a partir de la aprobación de la ley, en el presupuesto posterior a la aprobación, se le asigne partida presupuestaria a algún formato o algún fondo destinado a ESI, ¿no es cierto? La Dirección General de Escuelas debe contar con recursos para esto. Se habla mucho de ESI, la sigla está bastante mencionada, pero pocas personas entendemos correctamente de qué se trata la educación sexual integral que se daría en las escuelas. Se trata de desarrollar actividades pedagógicas dentro de cada nivel y de cada modalidad y adecuada a cada nivel y a cada modalidad, ¿verdad? No podemos pensar que la ESI que es un paquete que viene para todos igual, hay que adecuarlo a cada grupo etario, obviamente, ¿no es cierto? No es lo mismo el nivel inicial que el primario que el secundario, son contenidos y formas de trabajarlo absolutamente distintas. Pero bueno, son contenidos pedagógicos que tienen que articular todo lo biológico, lo psicológico, lo emocional, lo social, lo afectivo, lo ético, lo cultural, el aspecto jurídico,
que propendan al desarrollo integral de las personas, de los niños, niñas y adolescentes. Nos debemos garantizar que esto pueda permitir el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. A esto apuntan la ley nacional y los dos proyectos nuestros que se suman, toman como eje la ley nacional. Por supuesto no nos podemos salir de allí, pero entendíamos la necesidad de que por fin Mendoza tenga una ley que reglamente, que regule el tema de la educación sexual integral, que la haga obligatoria, porque se dan, pero se dan con talleres, se dan con horas, o sea, no alcanza lo que hay, no alcanza para la formación. Y sabemos lo importante que es la formación en estos contenidos, cuanto antes mejor, porque estamos concientizando en un montón de situaciones, de contenidos y de conceptos que tienen que ver con evitar situaciones que después lamentamos, ¿no? Hablamos de femicidio, hablamos de pedofilia, hablamos de abuso sexual, hablamos de maltrato infantil, hablamos de grooming, de sexting, bueno, está todo incluido en este concepto de la educación sexual integral. Y cuanto antes los educandos reciban estos contenidos, me parece que estamos previniendo a futuro males mayores. ¿La educación sexual integral puede servir para prevenir abusos? ¿Puede impedir este tipo de delitos? Y por supuesto que para eso sirve. Claramente lo que estamos intentando con esto, o lo que la ley nacional en su espíritu, y lo que nosotros también pretendemos desde acá, es incorporar, hacer propios los ejes de la educación sexual integral. Todo lo que uno conoce, sabe y ha podido vivenciar e internalizarlo de alguna manera, te ayuda a enfrentar el día a día, a enfrentar la vida. Entonces, un alumno, una alumna preparada psicológicamente y con los contenidos, podrá evitar, por ejemplo, un caso de grooming. Sin ir más lejos, hace poco, lamentablemente, tuvimos el caso de Florencia Romano acá en la provincia. Una chica de 14 años, una niña de 14 años, que en este juego de las redes cayó presa de un delincuente, de un abusador, de un violador, y quizás si ella hubiera tenido más conocimiento de lo que significa ingresar en las redes y de este juego perverso que ejerce, digamos, el pedófilo, el violador, el abusador, sobre los más jóvenes, sobre los menores, quizás hubiera podido evitar, hubiera podido comentar lo que le estaba pasando. Entonces lo que tenemos que incorporar es esto, que de esto se debe hablar en las escuelas. Y cuanto antes mejor, porque estaremos formando a los jóvenes en estos conceptos que son sumamente importantes para prevenir, evitar y llegar a tiempo en situaciones como estas, como la que estoy contando, como uno de los tantos ejemplos que podemos citar. Los proyectos hablan además de perspectiva de género. ¿De qué hablamos también cuando hablamos de perspectiva de género, sobre todo en relación a esta iniciativa que habla de educación sexual integral en las escuelas? Bueno, que obviamente la perspectiva de género está instalada ya en nuestra sociedad, en el lenguaje, en todo lo que nos atraviesa como sociedad, por lo tanto no puede quedar fuera de una ley que pretende regular para los próximos 10 años o 20 años por lo menos. Entonces debemos considerar la perspectiva de género porque hoy sabemos que cuando hablamos de género no estamos hablando de la definición de varón-mujer, o sea, el género es mucho más abarcativo, tiene que ver también hasta con una cuestión de definición y de sentimiento de cómo me siento frente al mundo, ¿no? De cómo cada uno se siente sexualmente como persona en el ejercicio de sus derechos sexuales. Cada uno decide cómo se siente y cómo representa, digamos, esta situación. Por lo tanto, nos parece importante que a partir de ahora una ley, y sobre todo
de nuestra provincia, que es lo que nos está interesando que prospere, contemple la perspectiva de género. No puede quedar afuera hoy la perspectiva de género en ninguna ley, en ninguna ley. Como usted mencionaba antes, se da educación sexual hoy por hoy en las escuelas, pero ¿qué es lo que va a venir a cambiar dentro de la escuela esta iniciativa, ambas, las que se acumulan? Bueno, lo que nosotros estamos pretendiendo a partir de esto, por supuesto que una vez aprobada la ley, la reglamentación queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo, y será el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Escuelas quien reglamente y le dé forma a esta ley y a la ejecución. Pero lo que nosotros estamos pidiendo es que se garantice la efectiva enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral. Cuando digo garantizar, es garantizar, tiene que estar. A través de conocimientos científicos, pertinentes, precisos, confiables, actualizados, desde la perspectiva de género, como recién hablábamos, y laicos, cosa que no es menor también, y propiciar el respeto a la diversidad y a la no discriminación. Esto también lo imparte la ESI, el tema de la no discriminación por una cuestión de género, por una cuestión sexual, y el respeto a la diversidad, en todo sentido, diversidad cultural, diversidad sexual, nos parece sumamente importante. Estamos pidiendo también que se respete la libertad sexual, la autonomía, la integridad y la seguridad sexual, la privacidad, la equidad sexual. O sea, todos estos conceptos están dentro del marco de la ley que nosotros hemos, el proyecto de ley, perdón, que hemos conformado entre los dos proyectos que había en la Cámara de Diputados. Esperamos que se impulsen a través de la Dirección General de Escuela la construcción de conocimientos para la adopción de decisiones y comportamientos responsables de la sexualidad. Entre ellos la procreación responsable, ¿no? La maternidad, la paternidad, la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, todo esto es lo que a partir de la reglamentación de esta ley deberá tener en cuenta la Dirección General de Escuelas, que efectivamente estén en los contenidos de las escuelas en todos los niveles y modalidades. ¿Cómo lo va a implementar la Dirección General de Escuelas? Lo desconocemos. Como comentaba antes, ahora hay talleres que son muy escasos, que muchas veces dejaron de dictarse porque no hay docentes que preparados en ESI, digamos, formados porque tienen que tener una formación en ESI, se pierden esas horas, quedan ahí a la deriva, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos que esté presente la ESI, que se maneje de manera transversal, que la escuela hable de ESI, no solamente sea un taller de 2 horas o sea que esté dentro de la currícula, o no, necesitamos que toda la escuela pueda hablar el mismo lenguaje, respetando las diversidades, pero me parece importante que la ESI esté en la escuela. Diputada Silvia Stocco, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, autora de la iniciativa que promueve que se dé la educación sexual integral en escuelas, junto a otra diputada que ha presentado un proyecto en el mismo sentido, que es la diputada Ana María Andía. Ambos proyectos se acumulan. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros aquí en Cámara. No, no hay por qué, gracias a ustedes.